invitaron a estar en la reunión de los jóvenes, pero veo personas también que ya no son muy jóvenes. Gloria a Dios. Bueno, les decía que veo a algunos que no son tan jóvenes. No se ofendan por eso, hermanos. No, les explico por qué. Esta sociedad enseña a los jóvenes a no respetar a sus mayores, ¿sí? Yo lo puedo ver a cada rato cuando viajo por la calle, en un bus, sube una persona adulta, el joven está sentado oyendo su música, se hace el dormido, no le da el asiento. Entonces, los jóvenes no saben nada de esto, porque somos necios, dice la Escritura. Pero el Señor le da honra a la edad en la Biblia, y en Levítico dice que ante las canas debes de ponerte de pie, ¿sí? Algunos quieren esconder sus canas y se pintan el cabello y se avergüenzan de ellas. Hermanos, Dios honra a sus canas, Dios los honra, Dios los tiene en alta estima, y jóvenes debemos de tenerlo así también. Debemos de tenerlo así. Cuando nosotros no honramos a nuestros mayores, no honramos a las canas, estamos pecando contra el Señor, ¿sí? Y es la voluntad de Dios que nos sometamos a los ancianos, a nuestros padres, y eso es agradable delante del Señor. Así que, hermanos que no son tan jóvenes, no se ofendan por eso. Me da mucho gozo que estén aquí. Yo les aconsejaría que siempre acompañen a los jóvenes y no los dejen solos. Los jóvenes siempre necesitan la guía de ancianos, de pastores, de mayores, porque nosotros no tenemos la sabiduría para conducirlos. Así que es un gozo tenerlos aquí, hermanos. Bien, gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor, Padre, me encuentro con temor delante de ti. Tú sabes la razón. Anhelo hablar conforme a tu voluntad, Señor. Tengo temor de hablar algo que no se conforme a tu palabra. Ayúdame. Ten misericordia de mí, Padre. Susténtame en este tiempo, dame fuerzas espirituales, Señor, para compartir con tu pueblo. Y danos entendimiento y humildad para someternos a tu voluntad, a tu palabra, y humillarnos delante de ella y ponerla por obra. Te ruego esto en el nombre de tu Hijo. Amén. Bien, hermanos, para los que no me conocen, bueno, ya oyeron mi nombre. Mi nombre es Eder. Realmente no importa mucho mi nombre y quién sea. Lo único que importa es que el Señor me salvó, ¿sí? La Biblia dice que Él ha escogido lo vil y menospreciado de este mundo, y así soy yo. Soy lo vil y menospreciado de este mundo. Yo por mucho tiempo creía que era del Señor. Estaba en una congregación, era líder de jóvenes, tocaba la música también en esa congregación, hacía un montón de cosas, pero realmente no le conocía. Cuando mi vida fue expuesta a la luz del Evangelio del Señor Jesucristo, me pude dar cuenta de que yo no era cristiano. Yo era como los demás jóvenes. Yo me comparaba con los demás jóvenes y era como ellos. Entonces yo pensaba que estaba bien. Si los demás jóvenes de la congregación son así y yo estoy yendo así por buen camino y tal vez no soy tan malo como los demás, entonces estoy bien, ¿no? Pero es un error examinarnos a la luz de otros hombres. Es un error examinarnos a la luz de los que nos rodean. Debemos examinarnos a la luz de Jesucristo. Y cuando somos expuestos a la luz de Jesucristo, se va a mostrar quiénes somos realmente. Y eso me pasó. Alumbró la luz de Cristo, alumbró lo que era el Evangelio y el cristianismo. Y yo dije, no lo soy. Era un religioso más, cumplía con lo que
se demandaba en mi congregación, pero no amaba al Señor. Mi carácter no era como el de Cristo Jesús. Por fuera me había limpiado de muchas cosas. Mi forma de hablar cambió, sí, mucho. Mi forma de pensar cambió en algunas cosas, pero mi corazón seguía anhelando el mal. El Señor me mostró eso, tuvo misericordia, cambió mi corazón y ahora le sirvo por su gracia. Y ese soy, no vengo a hablarles de mi propia cuenta, no vengo a hablarles de mí o de mi testimonio, sino vengo a hablarles del Señor, de sus maravillas, de lo que Él ha mandado para su pueblo. Amén. Y lo que me pidieron compartir con ustedes el día de hoy es acerca del evangelismo, ¿sí? Para eso quisiera que me acompañen al libro de Primera de Pedro. Bueno, les confieso que eso fue lo que me pidieron que hablara con ustedes, pero vamos a ver si el Señor quiere que eso sea. El Señor es poderoso y a veces nos guía a cambiar y debemos ser sensibles a su voluntad. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2. Verso 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. En este pasaje podemos ver uno de los propósitos que el Señor ha dado a su pueblo. ¿Cuál es? Que anunciemos sus virtudes, que anunciemos su gloria, sus atributos, lo que Él es. Y esa es la obra del evangelismo. El evangelismo, hermanos, no es otra cosa que hablar del Hijo de Dios. Eso es. El evangelio trata acerca de Jesucristo. El evangelio, hermanos, no trata acerca del hombre, en primer lugar. Trata acerca de lo que Dios ha hecho a través de su Hijo amado para rescatar a hombres que están perdidos en sus delitos y pecados. Ese es el evangelio. Y eso el Señor nos manda a predicar. El Señor no nos manda a anunciar cualquier cosa, sino a hablar de Él. Yo he visto a muchos que salen a anunciar supuestamente el evangelio, pero hablan cualquier cosa menos del Señor Jesucristo. Hablan de que Dios quiere una mejor vida para ti, de que Dios tiene grandes planes para ti, y cosas así, de que Dios quiere hacerte próspero, de que Dios te ama, y tal, y todo se trata de ti, de ti, de ti, de ti y de ti. Pero no hay nada del Señor Jesucristo, de quién es Él. Por eso es muy importante que podamos conocerle para poder compartir su palabra. Ahora, ¿quién está llamado a hacer esta labor de evangelizar, de predicar? Dice ahí: mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Saben, hermanos, quién está llamado a predicar el evangelio? El pueblo de Dios. No el impío, no el incrédulo. Por eso el Señor se cuida de decir que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. ¿Qué significa? Que yo no puedo anunciar de algo que aún no ha sucedido en mi vida. ¿Cómo puedes hablar de una salvación si no has experimentado esa salvación? ¿Cómo puedes hablar de Jesucristo si no le conoces?
Por eso el Señor dice, debemos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La pregunta que debemos de hacernos antes de salir a las calles a predicar su palabra es, ¿el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz? ¿Ya he sido trasladado del reino del pecado al reino de su luz? ¿Se puede decir de mí que soy una nación santa? Hermanos, ¿qué significa ser santo? Apartado, exactamente. La palabra santo significa apartado. Y antes se usaba para cualquier cosa que era apartada de su uso común y se dedicaba exclusivamente al servicio de Dios. Ese era un objeto santo. Cuando la Escritura dice que su pueblo es santo, significa que Él ha sacado una comunidad de personas del mundo y las ha tomado para sí. Han sido apartadas del mundo para que vivan conforme a su voluntad. Por eso el Señor dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ahora somos de Él, ahora somos santos. Ahora, ¿cómo se manifiesta en nuestras vidas si hemos sido apartados por Dios? Justamente que ya no nos conformamos a los deseos de este mundo. Si has sido apartado, entonces ¿por qué sigues viviendo en ese lugar y en ese mundo del que supuestamente dices tú que Cristo te redimió? ¿Cierto? Como ayer meditábamos con los hermanos, cuando Dios pasa por encima de una persona, no queda igual. No queda igual. Voy a poner el mismo ejemplo que puse con los hermanos. Si yo llegara 15 minutos más tarde en la reunión, ¿sí? Este ejemplo lo oí de un hermano. Y yo les digo, hermanos míos, discúlpenme que llegué tarde, porque al atravesar la esquina pasó un camión por encima mío. Y al momento de levantarme pasó otro, me mandó a volar 1,5 cuadras, y por eso me tardé 15 minutos. ¿Qué pensarías de mí? ¿O que estoy loco o que te estoy mintiendo? Ahora, yo te hago una pregunta, joven. ¿Qué tengo que pensar de ti o qué tienen que pensar de ti cuando dices de que has conocido a Dios, pero sigues igual? Porque es imposible que yo venga y te diga que 2 camiones me pasaron por encima y estar igual, peinado, bien vestido, ¿cierto? Al menos no aparecería con huesos rotos, ensangrentado, pero no puedo aparecer así, ¿cierto? De la misma manera, una persona que ha tenido un encuentro real con el Señor no queda igual, sin importar quién sea. Porque recuerdan a Saulo de Tarso, un hombre perverso que odiaba el cristianismo y que iba a matar a los cristianos, terrible, y se convierte en el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios lo transformó. Entonces, cuando Dios pasa por una vida, no puede continuar igual, porque ha sido apartado. Apartado. Yo conozco personas, dicen ser de Dios, pero sus pensamientos siguen siendo los mismos. Su forma de vestir sigue siendo la misma. Su forma de hablar sigue siendo la misma. Sus gustos siguen siendo los mismos. Algo raro está pasando allí. ¿O Dios no es poderoso para transformar? ¿O realmente no he conocido a Dios? ¿Cuál creen que es la opción correcta? Dios es poderoso, ¿sí?
No hay ni uno de sus hijos que Él no pueda transformar. Entonces, si yo digo que soy de Dios, pero esta santidad no se manifiesta en mi vida, estoy mintiendo. ¿Por qué digo esto? Porque si no somos una nación santa, no podemos anunciar su palabra. Porque por nuestra vida, el nombre de Cristo va a ser blasfemado. ¿Qué clase de testimonio podemos dar cuando seguimos siendo como el mundo? ¿Cómo le puedes decir a tu amigo, oye, apártate del mal, cuando tú vives en el mismo mal? ¿Cómo puedes decirle a tu amigo, oye, deja de escuchar esa música cuando tú escuchas la misma? ¿Cómo le puedes decir a tu amigo que se aparte del pecado cuando tu Facebook está lleno de inmundicia? ¿El nombre de quién va a ser blasfemado? De Dios, del Señor. Por eso es muy importante que antes que salgamos a predicar el Evangelio, examinemos si somos parte de su pueblo o no. Porque predicar el Evangelio, hermanos, no se trata simplemente de que las personas se salven, se trata de la gloria del Señor Jesucristo. Se trata de su gloria. Y cuando las personas que anuncian el Evangelio no tienen un testimonio santo, entonces ese testimonio no tiene poder y su nombre es blasfemado. Jóvenes, es triste ver cuál es el testimonio de la mayoría de jóvenes que dicen cristianos. Tú les preguntas, ¿qué piensas de los jóvenes? No, están perdidos. Van a la iglesia, pero están perdidos. Y el testimonio de la iglesia también es manchado. Entonces, ¿cómo anunciar el Evangelio así? ¿Cómo anunciar, ¿sí?, diciéndole a los hombres que la fornicación es pecado cuando nosotros los jóvenes estamos viviendo en fornicación? ¿Sí? Estamos denunciando la fornicación, pero aquí los jóvenes viven en lo mismo. Yo una vez me encontré, estaba predicando en la calle y vi una parejita, ¿no?, ahí comiéndose la mano y tal. Yo me acerco, ¿no?, con un folleto así. Eran dos jóvenes. Y le doy un folleto, ¿puedo hablarte del Señor? Y el hombre me dice, yo soy pastor. ¿Eres pastor? Le digo, sí. Y me empezó a hablar así, yo tengo una congregación allá. Y ya cuando vieron que yo venía con el folleto, se separaron un poquito, ¿no? Entonces yo le estaba hablando y al final le dije, tú estás andando mal. Yo de allá te vi y realmente no se me pasó por la mente de que tú ibas a ser pastor. Pensé que eras uno más. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Por eso es muy importante que aquellos que llevan el mensaje de Dios sean santos. El mundo se da cuenta. El mundo se da cuenta. Cuando tú dices algo y no lo vives. El mundo lo puede percibir. El mundo lo puede percibir. Por eso el Señor en Juan 17 Él ora así: Padre, te ruego que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. Miren qué maravillosa la oración del Señor. Él ruega que vivamos en unidad. Y cuando la iglesia vive en unidad, el mundo va a creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio es que el Hijo de Dios vino a reconciliar a los hombres para con Dios y entre los hombres, ¿sí? Hay una reconciliación, hay amor, el amor de Dios ha sido derramado y hay comunión. Ahora, ¿cómo predicar de que Cristo vino a reconciliar para que nos amemos, le amemos a Él y los unos a los otros, y en medio de la iglesia hay pleitos, divisiones, enemistades, falta de perdón? ¿Qué clase de predicación? ¿Tendrá poder?
No. Porque ellos dicen, tú anuncias de un Cristo así, pero ustedes viven de otra manera. De la misma manera, cuando no somos santos. Ahora, aquí quiero aclarar para que no haya confusión. La palabra santo no significa ser perfecto, claro que no. Pero un santo tiene una vida continua de crecimiento en el Señor, anhelando ser más como Él, anhelando ser más como Él. Y eso se evidencia. Te hago una pregunta, joven. ¿Dónde pasas más tiempo? ¿En tu Facebook o en las Escrituras? Allí vas a saber si eres santo o no. Porque el santo sabe de su imperfección y no le agrada el pecado y se aflige por su pecado. Por eso busca con urgencia al Señor: límpiame más y más de mi maldad, Dios. Pero ¿cómo vas a ser limpio en el Facebook, hermano mío? Y no te lo digo, no quiero que pienses que me creo superior que tú, te lo digo porque yo he fallado en eso, hermano. Yo perdía mi tiempo en eso, hermano. Yo pecaba en eso, hermano. No te estoy diciendo que tener un Facebook sea pecado, pero la mayoría de cosas que se exponen ahí son de tropiezo. Te quita el tiempo. ¿Pasas más tiempo en el televisor que en las Escrituras? ¿Crees que a través del televisor vas a ser santo? Claro que no. Por eso cuando salimos a predicar el Evangelio no sabemos qué decir, porque estamos llenos de tanta inmundicia, basura, y no de la palabra de Dios. Hermanos, jóvenes, la Escritura dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Lo que debes de abundar, lo que debes de saber en abundancia es la palabra de Dios. Es sorprendente cómo un joven puede narrarte una película de 2 horas a la perfección, pero no te puede hablar de la Escritura. Se puede acordar de la novela que vio la semana pasada, pero no se puede acordar del sermón del domingo. Puede estar delante del televisor 4 horas y no puede resistir media hora de predicación de la palabra. No puede ser. No podemos predicar el Evangelio así. No podemos. El nombre de Cristo va a ser blasfemado. No podemos. Por eso dice nación santa. Dice real sacerdocio. Hermanos, somos sacerdotes de Dios. Nosotros ya no presentamos corderitos, animales y cosas así, sino que nos presentamos a nosotros mismos como sacrificio vivo. La pregunta que debemos de hacer es: ¿nos estamos presentando como sacrificio vivo? ¿Me estoy esforzando para presentar mis miembros a Dios y a la justicia? Se puede saber cómo estás haciendo sacrificio vivo. Empieza a ver qué contactos tienes en tu Messenger y en el Facebook. ¿Quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son tus amistades? Tus gustos, la música que oyes. Ahí puedes ver si estás presentando tus miembros a la justicia o a la iniquidad. ¿Se dan cuenta? Y esto no es nada oculto, hermanos. No es nada oculto, porque nosotros mismos publicamos nuestra necedad en el internet para que todo el mundo lo vea. No es oculto. Ahí está tu foto, todo el mundo la ve, tu foto. Tus gustos, ahí está. Y como una vez leí en el mismo Facebook, decía: de la abundancia del corazón habla tu Facebook, decía. Y es verdad.
Yo conozco hermanos que tienen un Facebook y lo único que vas a encontrar allí es palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor, reprensión, exhortación, enseñanza, gloria a Dios. Pero hay otros que es lamentable. Sus fotos no se diferencian en nada con alguien que no conoce al Señor. Escuchan la misma música, ven los mismos programas. Entonces, así no podemos salir y anunciar su palabra. Claro que no. Claro que no. Real sacerdocio, jóvenes, presenten sus miembros no para la iniquidad, se los ruego. El pecado te puede traer consecuencias lamentables, que tú no las entiendes. Tú no las entiendes. Tú crees que puedes jugar con el pecado y que nada va a pasar. No te engañes. Efesios dice, nadie os engañe. Nadie os engañe. Y dice, por toda fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Joven, no te engañes. Dios aborrece el pecado. Y si eres uno de sus hijos, aunque el pecado no te va a condenar, podría traer consecuencias como disciplina del Señor que vas a cargar por toda tu vida. ¿Quieres servirle al Señor? ¿Quieres dedicar tu vida a Él? Bueno, sé santo. Sé santo porque hay cosas, hay requisitos para los pastores, los diáconos, ¿cierto? Y si no se manifiestan en tu vida, no podrás servirle de esa manera. O nadie os engañe. El pecado es terrible. No te dejes engañar por tus amigos. Tú los ves, ¿cierto? Que viven en el pecado, viven feliz y nada les pasa, ¿no? No cometas lo que le pasó a Asaf en el Salmo 73. ¿Recuerdan ese hombre que dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra? Si ustedes leen el Salmo 73, él confiesa que por un momento tuvo envidia de los impíos. Porque él los veía prosperar, los veía en su maldad y que nada le sucedía, pero él, siendo un hijo de Dios, sufría. Y dice que por poco se deslizaron sus pies. Y era como una bestia, dice, que no entendía. Pero una vez entrando en el santuario de Dios, entendió el fin de ellos. Tú ves a los demás jóvenes correr en su pecado, correr en su vanidad, y tú ves que nada les pasa, ¿cierto? Pero no te dejes engañar. Un día vendrá el juicio de Dios. Un día vendrá el juicio de Dios. No corras con ellos. Sirve al Señor. Presenta a tus miembros como sacrificio vivo a Él. Tienes fuerzas para conocerle. Es muy triste ver, yo lo he pasado en mi vida. Yo recuerdo mi época de escuela, ¿sí? De primaria y secundaria. No puedo recordar más porque no estudié otra cosa. Y gloria a Dios por eso. Pero yo me acuerdo en la primaria y en la secundaria, yo podía pasarme hasta altas horas de la noche haciendo una tarea que no me ha servido para nada. Ahí. Y cuando supuestamente conocía al Señor, no podía estar ni una hora leyendo su palabra. O sea, puedes pasar más tiempo en las cosas de este mundo, en tus estudios, en tus trabajos, pero cuando se trata de las cosas del Señor, dices, es que estoy cansado. Es que... Entonces, ¿qué vas a anunciar? ¿Qué testimonio vas a dar así? Si puedes haber resucitado con Cristo, mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Eres hijo de Dios, vive para Dios. No te estoy diciendo que estudiar sea malo, joven, hazlo, siempre y cuando sea algo bueno. Trabaja siempre y cuando sea algo bueno, pero que esa no sea tu vida. Que esa no sea la razón por la cual vives. Que tu vida sea glorificar al Señor y presentar tus miembros en sacrificio vivo. Tus ojos, jóvenes.
El libro de Proverbios dice, mira hacia lo que está delante. Cuida tus ojos, joven. Este mundo está lleno de maldad. Cuida tus ojos. Cuida lo que oyes, lo que ves, lo que lees, lo que sientes. Preséntate como sacrificio vivo delante de Dios. Búscale al Señor en tu juventud. Es maravilloso. Es maravilloso conocerle. Si no, pregúntale a tus hermanos ya mayores que el Señor los salvó a esa edad. Y cómo se alegran al ver a un joven conociendo al Señor. ¿Sí? Y yo estoy seguro que a ustedes les hubiese gustado, ¿cierto? Haber conocido al Señor antes. El Señor no lo quiso así, pero ese es el deseo, ¿cierto? Y haber evitado tanto pecado, tanta necedad, tanto error del cual podemos cargar consecuencias hasta el día de hoy. Y el joven no entiende eso. Joven, dice la Escritura que el hombre se cree sabio en su propia opinión. Y ese es uno de los mayores pecados del joven, se cree sabio. Su padre, el anciano, el pastor le dice, no, así no, es una persona que ha vivido, que Dios le ha dado sabiduría, y el joven cree ser más sabio. No sabemos nada. No lo sabemos. Por eso el joven limpiará su camino con guardar la palabra de Dios. No vivas según tus pensamientos, hermano. No lo hagas. No te va a llevar a nada bueno. Tú piensas que tus caminos son rectos, dice la Biblia, pero su fin es de muerte. No lo hagas. Abandona tus pensamientos, arrepiéntete delante del Señor y confía en su palabra. Júntate con ancianos, júntate con tus pastores, con tus padres y aprende de ellos. Júntate con jóvenes maduros en el Señor, que cuando estés con ellos te hablen de Cristo, te corrijan, te ayuden. No te juntes con aquel que se complace en tu maldad. No te juntes con aquel que te lleva a hablar tonterías. Júntate con alguien que conoce al Señor y serás formado, corregido. El verdadero amigo y que te ama no es aquel que se complace en tu maldad. Es aquel que te corrige. Te ve haciendo mal y te dice arrepiéntete. Que no participa en tus pecados. Y tú lo ves, no, ese aburrido, ese tal, no lo inviten y tal. Esa es la actitud de un incrédulo. Dice que aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, júntate con hombres del Señor. Y dice, no menosprecies la corrección de Jehová, porque Jehová al que ama, castiga, azota a todo aquel que toma por hijo. Joven, sí, no es agradable a nosotros mismos cuando alguien viene y nos corrige y nos dice y tal, pero tiene frutos apacibles de justicia luego. En el momento es doloroso, no lo entiendes, pero tiene frutos de justicia. Tus padres, tus pastores anhelan verte sirviendo al Señor. Por eso te corrigen. Por eso te llaman al arrepentimiento. Sométete. Sométete. Y el Señor te va a bendecir, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a hacer conforme a su imagen y semejanza. Luego dice, pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por el Señor. ¿Puedes saber si el Señor te ha comprado o no? ¿Sabes cuál es la evidencia que el Señor te ha comprado? Que ya no vives en tu vana manera, tu vida vana. Y hermanos, a veces cuando se habla de vana manera de vivir, a veces solamente se piensa, en la prostituta que está afuera, en el borracho, en el adúltero, en el fornicario, en el drogadicto, tal.
Pero la palabra vano significa vacío, sin propósito real, verdadero. Cuando la Biblia dice que Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, nos está diciendo que ahora vivimos con un propósito correcto para su gloria. Si estás viviendo, nuevamente lo repito, para tus estudios, para tener un buen trabajo, para tener un buen auto, para hacer algo en la vida, tienes una vida vana. Porque ese no es el propósito por el cual estás aquí. El propósito es glorificar al Señor. El propósito es vivir y morir por Él. Ese es el propósito de Dios. Ese es. ¿Qué crees que hará el Señor cuando te presentes delante de Él? ¿Tú crees que te va a recompensar porque tienes 5 títulos universitarios? Porque tuviste un buen trabajo, un buen auto. Dice el Señor, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma en el infierno? Yo recuerdo una vez un hermano, esto me asombró, fue maravilloso. Era un joven, ¿no?, que yo conocía muy poco y una vez le envié unas predicaciones, ¿no? Y después de tiempo alguien me llama al celular y me dice, Eder, sí, hola, soy tal. ¿Quién? Yo, ¿te acuerdas que me enviaste unas predicaciones? Sí. Bueno, el Señor me ha salvado. Él también quería ser cristiano, ¿no? Ahora el Señor me ha mostrado. ¿Podemos vernos ahora? Sí, sí, claro. Nos encontramos. Él estaba en la universidad. Estaba estudiando ingeniería química, algo así. Y me viene y me dice, ¿sabes, Eder? Ya no quiero esa vida. Ya no quiero. Quiero servir al Señor. Él sigue estudiando, pero él no vive para eso. Vive para el Señor. Hermanos, la evidencia de que Dios salva es que ahora vives para Él. Que te negaste a ti mismo, tomaste tu cruz y le sigues. Yo recuerdo, mira mi necedad, yo recuerdo cuando supuestamente era cristiano, ¿sabes qué quería hacer? ¿Sabes qué quería hacer? Te voy a contar. Quería ser un artista cristiano. Quería ser un Jesús Adrián Romero. Yo estaba en esa carrera, estaba estudiando música para eso. Quería ser un salmista, como algunos dicen. Eso quería. Sí, ¿qué tal? Y voy a tener concierto y tal. Yo tocaba y cuando tocaba y hacía el solo de guitarra y la gente aplaudía, como me gustaba, me agradaba. Con mi cabello largo, todo desordenado. Así vestido como un muchacho del mundo, así. Y el Señor me presenta el Evangelio. ¿Sabes qué? Se acabó eso. Y eso te lo puede contar la persona que fue una de las primeras personas que vio la evidencia de la obra de Dios. Él dice, yo ni me acuerdo, pero él dice, tú viniste a mí con lágrimas en los ojos y me decías, ya no quiero ser un músico, ya no quiero ser ningún salmista, quiero servir al Señor. Enséñeme más. Yo realmente no recuerdo mucho eso, un poco sí. Pero eso sucede. El Señor te transforma completamente y los anhelos que tú tenías ahora son otros. Ya esa vanagloria de la vida quedó a un lado. Ahora le sirves a Él. Quieres servirle a Él y morir por Él. Predicar su Evangelio. Joven, si Cristo te compró, ya no puedes vivir como antes. Ya no. Ya no. ¿Por qué vivir en el mismo pecado por el cual Cristo murió? No. Dice que Cristo murió para comprar un pueblo celoso de buenas obras. Joven, esto debe estar en nuestra vida. Debemos ser celosos de buenas obras.
Jóvenes celosos que anhelan vivir en justicia, que anhelan no conformarse a los deseos de este mundo, sino ser como Jesucristo. Eso debemos de anhelar. Yo recuerdo, y les cuento esto para testimonio, que cuando recién llegué, ¿no?, a la congregación y recién estábamos empezando y tal, yo llegué y las reuniones de jóvenes, ¿saben qué es lo que era? Primero empezaban los juegos, ¿no? Las competencias, las carreritas, los juegos de versículos bíblicos y tal. Y ahí, llenecito de jóvenes y tal, y jugando y matándonos y casi nos arrancamos los brazos y tal, y tal. Pero íbamos conociendo más el Evangelio y empezamos a decir, algo anda mal aquí. Algo anda mal aquí. Y se dedicaba mucho tiempo, ¿no? A media hora, 45 minutos a los juegos y tal, y poco tiempo aquí a la predicación. Algo anda mal. El Señor fue formando. El Señor nos fue mostrando. Ustedes no están aquí para eso. Hay que predicar la palabra de Dios. Se acabó. Y hubo un momento en que se acabó. No más juegos. Vamos a hablar del Señor. Y la mayoría de los que vinieron se fueron. Pero tú dices, no, pero no fue una buena estrategia. No, está bien. Porque los que vienen por las cosas del mundo se van a ir cuando esas cosas no estén. Y los que son de Dios, los que vienen para oír de Dios, se van a quedar. Y allí, y aprendiendo del Señor, y nos dábamos cuenta y nos arrepentíamos de nuestro pecado, de cuánto tiempo pasamos perdido, jugando y entreteniéndonos en lugar de conocer a Cristo. El Señor nos ha ido formando y llevando a madurez y conociéndole, y cuán hermosa es su palabra. Y aquellos jóvenes que vienen por las cosas del mundo para buscar una chica y tal, no permanecen, porque las jovencitas son mujeres santas. No permanecen, se van. Pueblo adquirido por Dios, hemos sido comprados. No con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mira lo que dice 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 14. Dice así: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué maravilloso pasaje! Dice que el amor de Cristo nos constriñe. ¿Saben qué significa eso? Nos empuja, nos presiona. ¿A qué nos presiona? Dice ahí, a ya no vivir para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Sabes cuál es la evidencia de que el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón? Que eres empujado a ya no vivir para ti, para tus deseos, para tus placeres, para tus planes, sino vivir para aquel que murió y resucitó. Eres empujado. Eres empujado, presionado, y no en obligación, sino en amor, porque dice, el amor de Cristo nos constriñe sabiendo esto, que si Cristo murió. Hermanos, ¿sabes qué? Cuando un joven no vive en santidad y no sirve al Señor, es porque no ha entendido que Cristo murió. Cuando una persona entiende que Cristo murió, el Hijo de Dios vino al mundo y cargó sobre sí la ira de Dios, y que bebió la copa de la ira hasta lo último, que fue avergonzado, maltratado, insultado y abandonado por su Padre, para salvarme de mi pecado. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no dejar de vivir para mí? ¿Cómo no?
¿Sabes lo que Cristo hizo? Hermano, la comunión entre el Padre y el Hijo era perfecta. Se amaban con todo su ser, por toda la eternidad. Cuando Jesús estuvo aquí, los cielos se abrieron por algunos momentos y el Padre decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Se amaban. ¿Sabes qué pasó en la cruz? Fue abandonado. Joven, lo que Cristo sufrió, nadie lo podrá entender. Nadie. Ni aún el que va a estar en el infierno. ¿Sabes por qué? Porque el que va a estar en el infierno nunca disfrutó de una comunión con Dios. Pero Jesús sí, por toda la eternidad. Y en un momento Él supo lo que es estar destituido de la gloria de Dios. Hermanos, si Cristo hizo eso por nosotros, ¿cómo seguir viviendo en el pecado? ¿Cómo no ser santo? ¿Cómo no purificarnos? Mira el ejemplo del Señor en el Getsemaní. Estaba sudando como grandes gotas de sangre. ¿Sí? Y Él clamó: Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se negó, se conformó a la voluntad del Padre. Y nosotros no podemos negarnos a nosotros mismos y decir: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermanos, Jesús, nada, no hay otra cosa que te pueda impulsar a vivir en santidad y al servicio, sino solamente Cristo y su obra. Nosotros los pastores, tus maestros, tus padres podrían pasarse toda la vida exhortándote a que vivas para Jesús, vivas para Jesús, vivas para Jesús, pero mientras no hayas visto su amor, mientras no hayas experimentado su amor, su salvación, no podrás vivir para Él. Puedes tomar una actitud religiosa y tú sabes si eres de Dios o no, a pesar de que estés aquí, porque tú sabes dónde está tu corazón ahora. Tú sabes que anhelas regresar a tu casa y prender el computador y estás viendo a qué hora se termina esto. Tú sabes. ¿Sabes por qué? Porque no conoces a Dios. Estás aquí porque tus padres te traen y está bien en traerte, pero no te engañes. El hecho de que no eres un borracho como el otro, eso no te hace un hijo de Dios. ¿Le anhelas? ¿Le amas? ¿Anhelas tener comunión con Él? ¿Conocerle? Eso es ser un cristiano. Es fácil tomar una apariencia de piedad porque tus padres te restringen, lo cual es bueno. ¿Pero amas la santidad? ¿Amas la justicia? Una cosa es venir a congregarte, otra cosa es amar venir a congregarte para oír de Dios. ¿Sí? Una cosa es orar, pero otra cosa es amar tener comunión con Dios. Una cosa es leer las Escrituras y otra cosa es amar la palabra de Dios. Tú sabes qué hay en tu corazón. Tú lo sabes. Si eres de aquellos que se acerca el domingo y tú estás diciendo: uy, se acerca el domingo, ir a la congregación, qué pena, qué tristeza. Porque no sabes lo que es el amor de Dios, no sabes. No sabes. Estás tan metido en los placeres de este mundo, temporales, tan vanos y huecos, y no sabes lo que es la hermosura del Señor, no sabes. ¿Le amas? Hermano, el amor de Cristo nos constriñe.
Si has conocido el amor de Dios, ¿alguien tiene que obligarte a leer su palabra? No, porque el amor de Dios te empuja a eso. Quiero conocerle más. Quiero conocer de su amor, cómo es Él. ¿Acaso no anhelas conocer a aquel que te amó y murió? Hermano, tú no sabes cuánto anhelo verle ya. Verle cara a cara. Porque mi pecado me aflige. Cuando veo que aún no soy como el Señor, mi corazón se aflige. El Hijo de Dios sí. Está en un mundo impío. Está en un desierto. Y es como un siervo que brama. Señor, aliméntame, necesito de ti, Señor. Él sabe que si no le busca se va a consumir. Él sabe que si no le busca no va a poder vencer el pecado. Es verdad. ¿Tú sabes quién hizo esa canción? ¿Quién la hizo? Jesús Adrián. Aquel que dijo que sus canciones se las puedes cantar a una mujer. Aquel que se avergüenza del Evangelio. ¿Cómo podemos cantar eso? ¿Se dan cuenta? ¿Tú sabías que las canciones de Jesús Adrián Romero se tocan en supermercados? ¿Sabías? Yo lo he oído. Una vez estuve así y digo, ¿qué es eso? Hay un programa en el Perú que antes daba un programa inmundo de concurso de bailes y tal, y las mujeres así. ¿Y sabes qué canciones ponían de fondo? Jesús Adrián Romero. Yo tengo un hermano que no es creyente y hace un tiempo, ¿sabes qué escuchaba cada día temprano? Jesús Adrián Romero. Y él no conoce a Dios ni se congrega en ningún lugar. ¿Por qué? Porque es música no santa. ¿Sabes cuándo puedes saber que una música no es santa? Cuando le agrada al mundo. Cuando la puede oír. Pero una canción es santa cuando el mundo no la soporta. ¿Has leído los salmos? ¿Sabes qué es lo que son los salmos? Cánticos. ¿Tú crees que el Salmo 73 va a sonar en los supermercados? El Salmo 73 dice así: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi porción eres tú. Y luego dice: pero he aquí los que se alejan de ti perecerán. Destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Tú crees que un impío va a cantar eso? El Salmo 97, Jehová reina, regocíjese toda la tierra. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. El que no es de Dios no puede cantar eso porque estaría cantando su propia condenación. Pero eso sí lo puede cantar el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no canta solamente de un amor romántico de Dios y tal. Canta de su justicia también, de su santidad, de su gloria. Ayer escuchaba otra canción y les digo esto porque yo tocaba eso y escuchaba eso. Estaba en un lugar y estaba Rojo, el grupo Rojo. Ellos son mexicanos, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, estaba escuchando en una de sus canciones y ahora podía discernir, Señor, yo estaba así, Señor, perdóname, ¿cómo pude cantar eso? Ni una palabra que mencionaba a Dios, ni una. No es música santa, no la es, no la es. Hermanos, el amor de Cristo nos constriñe. Sabiendo esto, que si Él murió, ya no debemos de vivir para nosotros mismos, sino para Él. Hermanos, yo sé que tal vez a algunos les estoy cayendo pesado, pero les digo esto en amor, porque un día van a estar delante del Señor. Delante del Señor no tendrás excusa ninguna.
Ninguna. Porque tuviste su palabra para saber lo que es bueno y lo que es malo. Y no podrás decirle al Señor, Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tal. Ojalá no oigas, apartados de mí. Que no lo oigas, joven. No hay nada más terrible que oír de parte del Señor, apartados de mí, malditos, al lago de fuego y azufre. ¡Qué terrible! Si tu condición aún es de perdición, de pecado, ve al Señor, arrepiéntete, ve con un corazón contrito y humillado porque Él es bueno. Y Él envió a su Hijo para liberar a los pecadores. Si tú no puedes vencer el pecado, ve a Él. En Él hay salvación, en Él hay perdón, en Él hay santidad. Ve a Él, corre a Él y serás salvo. Y amarás la justicia, amarás la santidad y te darás cuenta de la necedad en la cual vivíamos antes. No le hagas caso a los que están a tu alrededor, no le hagas caso. Obedece al Señor. Y si tú eres cristiano, pero has sido tentado por las cosas de este mundo, arrepiéntete también. Purifícate porque el Señor viene pronto por un pueblo sin arruga y sin mancha. Y nos purificamos a nosotros mismos. Hermanos, nos queda muy poquito tiempo. Ayer estuve por vuestra ciudad, por el centro. Muchísima gente tienen, muchísima. Y mi corazón se afligía por ver la maldad. 2 jovencitos como ellos, abrazándose, homosexuales. Toda clase de maldad. Hermanos, el Señor nos ha enviado a hablarles del Señor. Y tienen una labor grande ustedes, porque tienen un pueblo grande. Salgan a las calles, en lugar de perder el tiempo en otras cosas, en juegos, en Facebook, en YouTube, en todas esas cosas, reúnanse a orar y a salir y a predicar el Evangelio. Salgan, prediquen, los que pueden hacerlo en voz alta, háganlo. Los que pueden hacerlo uno a uno, háganlo. Los que puedan repartir folletos, háganlo. Pero háganlo porque el mandato ya se dio. Id y haced discípulos. Si eres del Señor, lo vas a hacer. Porque el amor de Cristo te constriñe. Ahora, si tú no eres del Señor, no lo hagas. Porque no va a ser un sacrificio agradable delante de Él. Y el nombre de Dios va a ser blasfemado. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Él, santifícate. Y el Señor te va a usar. Joven, ¿tú sabes el gozo que es ver a una persona que se convirtió por medio de tu predicación? ¿Sabes lo que eso significa? ¿Te ha pasado? Es maravilloso. Porque Dios se agradó en usar un vaso de barro. Dios te usó para llevar a una persona a su reino. Es hermoso. Es hermoso. Disfruta de las bendiciones de Dios. Apártate de las cosas de este mundo. Vive en santidad. Gózate en Él. Es hermoso servirle al Señor. No te vas a arrepentir de servirle. No te vas a arrepentir. No te vas a arrepentir. Pero te vas a lamentar. Si sigues viviendo en una vida de pecado, te vas a lamentar. Y ojalá no sea muy tarde, porque habrá un día en el cual ya no habrá lugar para el arrepentimiento. Ya no. Pero hoy sí. Hoy sí. Hay tiempo. Arrepiéntete. Y pueblo de Dios, debemos de despertar. Debemos de despertar y servir al Señor. Esta ciudad necesita no solamente gente que se pare afuera a predicar, sino gente que conozca a Dios. La gente no nos necesita a nosotros, necesita a Dios.
De nada sirve que vayamos y no tengamos el mensaje de Cristo, no le conozcamos. Por eso esfuércense en conocerle. Esfuércense en estudiar su palabra, en orar, y salgan y den testimonio de Él. Den testimonio de Él. Y si es necesario, mueran por Él. Si es necesario, mueran por Él. Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, tú sabes cuál ha sido la intención de mi corazón al decir esto. Tal vez muchos no lo entiendan, Señor. Tal vez. Pero te ruego que abras sus ojos, Señor, para que vean que esto no es legalismo, Señor, sino que es tu voluntad. Abre nuestros ojos, Señor, para apartarnos de la vanidad. Enséñanos más de tu amor, que podamos ver tu gloria y ya no vivir para nosotros mismos. Señor, a mis hermanos aquí jóvenes, ayúdalos, Señor, guárdalos de todo mal, santifícalos, purifícalos, úsalos para tu gloria, Señor. Llévalos a las calles a que anuncien tu palabra de una manera fiel, poderosa. Y a los que no te conocen, abre sus ojos, Señor. Que no se engañen más, Padre, te lo ruego. Te lo ruego. Que puedan ver tu gloria y tener las cosas de este mundo por basura, por servirte, por amarte. Te ruego esto en el nombre de tu Hijo, Señor. Amén.